Hola a todos, vamos a seguir con esta parte de variable compleja. La vez pasada pues vimos lo que era la forma polar y exponencial de un número. Ahora vamos a hablar de lo que es la raíz enésima de un número complejo. El problema consiste en que a mí me dan un número complejo z. Este z pues vamos a suponer que está escrito en forma pues polar o exponencial. Acuérdense que son muy equivalentes. Y lo que queremos es encontrar, fíjense bien, pues un número complejo z o w, perdón, un número complejo w tal que pues se satisfaga que w a la n viene a ser z o equivalentemente que la raíz enésima de z viene a ser w con obviamente n que pertenece en los naturales. Este sería, digamos, el problema. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, fíjense bien que pensar en la raíz enésima de un número complejo z dado es pensar en una ecuación polinómica, digamos, a la n, ¿no? Un w a la n que satisfaga esta ecuación o esta igualdad. Y entonces, bueno, vamos a suponer que en efecto existe una solución y de ahí vamos a determinar cuál es. Vamos a decir así, suponga que existe pues ese W escrito también pues en forma polar o exponencial de la forma rho e a la i phi, tal que obviamente pues se cumpla que W a la n sea igual a Z. Esto es lo que nos va a permitir a nosotros determinar lo que sería esta W. Entonces, fíjense bien, lo que tenemos en este caso sería que rho por E a la I phi, eso a la N tiene que ser igual a R por E a la I teta. Ahora bien, nosotros vamos a poner aquí todas las maneras de expresar a nuestro número Z, que si ustedes recuerdan es R E a la I teta más 2k pi, con K que pertenece pues a los enteros. Esto lo hacemos para de alguna manera obtener todas las soluciones W que permitan pues resolver esta ecuación, si lo hemos visto como una ecuación polinómica. Entonces lo que vamos a tener aquí es que rho a la n por e a la i n phi, multiplicando el exponente, pues va a ser igual a lo que sería r por e por i a la teta e a la i por teta más 2k pi. Este vendría a ser pues la manera en que vemos el complejo y entonces de aquí automáticamente me sale que rho a la n es r y que n phi tendría que coincidir con lo que nosotros estamos llamando teta más 2k pi. ¿Esto qué va a implicar? Bueno, esto va a implicar, fíjense bien, que rho en realidad es r a la 1 entre n, o lo que nosotros llamamos raíz enésima de r. Y phi, en este caso, que es el ángulo, si ustedes se fijan, phi vendría a ser teta sobre n más lo que sería 2k pi entre n. Ahora, fíjense que aquí ya vamos a, de alguna manera, a restringirla acá para obtener las diferentes raíces de esta ecuación. Entonces la K, si usted se fija, iría de 0, 1, 2 hasta n menos 1. Y eso me permitiría obtener los diferentes ángulos o los diferentes valores para phi que no se repitan, ¿no? Porque cuando llego a n, pues aquí es n entre n, se cancela y me queda pi sobre n más 2 pi, digamos. Y entonces eso me permite regresar siempre a pi sobre n por las propiedades de periodicidad de mi función seno y coseno, ¿no? Entonces, aquí he llegado ya, digamos, a obtener un rho y un phi, y así pues obtengo un W que obviamente va a depender de K, es decir, vamos a poner esto, es decir, W sub K dado por la raíz enésima de R
por e a la i, y aquí sería pues teta sobre n, más 2 capi entre n, pues son soluciones, vamos a decir aquí, de esta ecuación, w sub n, w a la n igual a z, ¿no? Y esto es lo que nosotros tendríamos, obviamente, con k igual a 0, 1, 2, hasta n menos 1. Es decir, la raíz enésima de un número tiene n soluciones o n raíces, ¿no? Si yo quiero sacar la raíz enésima de un número complejo, tendría que obtener n de ellas, cosa que no pasaba pues en los reales, ¿no? Sino que este es un concepto que nosotros estamos extendiendo, digamos, a la variable compleja. Vamos a poner un ejemplo de cómo sacaríamos estas soluciones. Obviamente los ejemplos que vamos a hacer son bastante sencillos, fíjense bien, por ejemplo, si yo quisiera, qué sé yo, la raíz cuarta, por ejemplo, imagínense que yo quisiera la raíz cuarta de menos 1. Entonces, en este caso, yo estoy diciendo que mi z va a ser menos 1. Y si yo represento a z en forma polar, bueno, ya habíamos dicho forma exponencial, esto va a ser e a la i pi. Ahora, la forma de representar a z sería en su forma extendida, es decir, e a la i pi más 2k pi. Y si ustedes se fijan, bueno, cuando meto esta representación aquí, de alguna manera, pues, lo puedo hacer así, más 2k pi, ¿sí? De esta forma. Y bueno, ahí ya obtendría todas mis raíces, ¿no? Esto vendría a ser e a la i por pi cuartos más 2k pi sobre 4. Y aquí, bueno, la k para obtener las diferentes raíces son 0, 1 y 2 y 3. Estos serían los valores de k para que yo obtenga pues la raíz cuarta de menos 1, ¿no? Son todas estas raíces llamadas pues w sub k, digamos. Y eso es lo que tendríamos, ¿no? Es decir, yo podría sacar cada una de ellas, por ejemplo, w sub 0. En este caso solo sería e a la pi cuartos, que si ustedes se fijan, pues esto es coseno de pi cuartos más i seno de pi cuartos. Y esto pues sería 1 sobre raíz de 2 más 1 más i por o sobre raíz de 2, ¿no? Si saco w sub 1, también pues lo veo así. E a la sería pi medios, ¿no? Pi medios más pi cuartos. Este caso sería 3 pi cuartos de i. Y obviamente lo único que está cambiando es como rotar el ángulo, es decir, me vengo para el cuadrante, ¿no? Fíjense bien, les voy a hacer como una grafiquita. El primer complejo está acá, lo roto 90 grados acá y lo que obtendría pues sería obviamente esto, menos 1 sobre raíz de 2 más i raíz de 2. Si sigo con w sub 2, bueno, le vuelvo a sumar pi medios, porque bueno, esto es pi medios, esta razón. Y aquí tendría e a la, a ver, 5 pi cuartos de i. Y esto pues me va a dar menos 1 sobre raíz de 2 menos i raíz de 2. Y w sub 3 pues vendría a ser e a la 7 pi cuartos por i. Y esto pues vendría a ser 1 sobre raíz de 2 menos i sobre raíz de 2. Y estas serían pues las 4 soluciones que me tendría que dar la raíz cuarta de menos 1 en los complejos. Obviamente pues estoy rotando un ángulo de pi medios cada una de ellas, ¿no? Lo otro es que, bueno, todas ellas tienen magnitud 1 y se puede probar que en realidad quedan contenidas en un círculo unitario, ¿no? Eso es bien importante para cuando yo geométricamente, eso es lo que me representan esas 4 raíces, me quedan contenidas pues en el círculo, ¿no? De hecho, son los vértices de un cuadrado. Se puede comprobar que son los vértices de un cuadrado. Y bueno, eso sería más o menos esas 4 raíces, ¿no? Otro ejemplo podría ser, alguien podría
poner esto como ejemplo. Ejemplo número 2, digamos, quiero, qué sé yo, la raíz cúbica de i. Quiero así, raíz cúbica de i. Otra vez, bueno, esto es mi z, fíjense bien, mi z sería i. Entonces yo lo escribo en forma exponencial. Esto coincide con e a la i pi medios. Ustedes lo revisan, pues eso es lo que va a hacer. Y entonces, bueno, aplico mi fórmula. Las raíces que usualmente uno les pone w sub k vienen a ser, pues, acuérdense que ponemos la exponencial completa, es decir, aquí sería e a la pi medios más 2k pi. Y esto, digamos, raíz cúbica de ella, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que me está diciendo esto es que es e a la i. Aquí sería, pues, dividido entre 3, sería pi sextos, más 2k pi tercios, ¿no? Este sería, y aquí solo movemos la k como 0, 1 y 2. Esto sería lo que nosotros deberíamos de tener en este caso, ¿no? Y fíjense bien que cuando saco mis distintas raíces, pues w sub 0 es la normal, ¿no? E a la i pi sextos. Esto lo que me va a dar es, pues es un coseno de pi sextos, que ese pues ya sabemos que es raíz de 3 sobre 2, más un seno de pi sextos que coincide con i medios, ¿no? Entonces este sería pues mi primer raíz. Mi segunda raíz, pues es otra, le tengo que sumar 2 pi tercios, sería 4, 5 pi sextos, es decir, e a la i 5 pi sextos. Sería también como una rotación, ¿no? Esto se puede ver rápido haciendo el diagramita, si quieren. Lo que estoy haciendo, tengo aquí mi raíz, y entonces a pi sextos le sumo 2 pi tercios, ¿sí? Y entonces eso me desplaza el ángulo para acá, para este lado, y lo que hace es cambiarle el signo, digamos, a la parte real, sería menos raíz de 3 sobre 2 más i medios, ¿no? Siempre el ángulo de referencia es pi sextos o 30 grados, si lo quieren ver así. Y la última, pues sería w sub 3, que en este caso, pues vendría a ser... en este caso, e a la i, vamos a ver, sería 9 pi sextos, sería 3 pi medios. Esto es lo que me daría. Y este e a la 3 pi medios, pues no es otra cosa que menos i, ¿no? Este sí sería menos i. Y entonces lo que estoy haciendo es rotándolo para acá, ¿no? Entonces fíjense que el ángulo de rotación de esto se mantiene igual, ¿no? En un factor de 2 pi tercios. Entonces este pues también forma los vértices, en realidad los vértices de estas raíces forman un triángulo equilátero y se puede ver que está siempre contenido pues en el círculo unitario por la manera en que escogimos el complejo. Estos complejos tienen módulo 1 y entonces bueno se mantiene ahí eso del módulo, ¿no? Y esto sería digamos esas raíces. Esta fórmula de las raíces se puede generalizar. En realidad yo puedo pensar en este complejo, digamos, una generalización. No voy a hacer ejemplos, solo lo voy a poner generalización. Puedo pensar en lo que sería entonces z a la m entre n, que para nosotros pues sería la raíz enésima de z a la m. Obviamente pensando en la forma de z, z en realidad sería siempre un r e a la i teta. Entonces, cuando pensamos en eso, ponemos su forma completa, recuérdenlo, r e a la i teta más 2k pi. Siempre lo pensamos así. Y esto, bueno, que sería, cuando lo elevo a la m, sería multiplicar aquí a la m, es decir, raíz enésima de r a la m, e a la i m teta, más 2k m pi. Y cuando saco, pues, lo que es la raíz enésima, vendría a ser, pues, r a la m entre n, fíjense bien,
E a la I, aquí sería M teta entre N más siempre 2K M pi y esto entre N, ¿no? Y bueno, la K siempre la vamos a mover 0, 1, 2 hasta N menos 1. Y esta sería la manera en que generalizamos, digamos, lo que es la fracción de un número complejo. Pero bueno, eso no es tan importante. Digamos, bueno, sí es importante, pero no vamos nosotros a profundizar. Si alguno de ustedes está interesado, pues puede estudiar esta parte en algún libro de variable compleja. A mí lo que me interesa, digamos, es resolver algunas ecuaciones interesantes. Por ejemplo, hagamos un par de ejercicios. Fíjense bien, vamos a aprovechar esto que acabamos de ver. Algunas veces se nos ponen ecuaciones para resolver, por ejemplo, vamos a poner aquí, resolver las siguientes ecuaciones, ¿no? Vamos a comenzar con esta primera. Fíjense bien que vamos a comenzar con la ecuación z a la 4 más z cuadrado más 1 y la vamos a igualar a 0. Esta ecuación en realidad es una ecuación de variable compleja. Uno la puede hacer de dos maneras. Una sería viéndola como z al cuadrado, ¿no? Es decir, esta se puede transformar en esto, z al cuadrado más z al cuadrado más 1, igualado a 0, y utilizar, bueno, la fórmula que ya vimos para variable compleja. Bueno, eso sería una manera, pero vamos a ser un poco más inteligente, vamos a hacer uso de esta formulita. Acuérdense que nosotros, pues del álgebra sabemos que z menos 1 a la n, z a la n menos 1, eso se puede factorizar como z menos 1 por z a la n menos 1 más z a la n menos 2, etcétera, hasta llegar a z más 1. Entonces, esta parte, digamos, la vamos a aprovechar porque se parece, este es un u cuadrado más u más 1. Solo tendría que multiplicarlo por u menos 1, ¿no? Y eso pues lo aprovechamos, fíjense bien. Si yo quiero resolver esta ecuación, entonces multiplico aquí por z cuadrado menos 1. Y aquí lo veo, si quieren, como z cuadrado al cuadrado más z al cuadrado más 1. Y esto, bueno, como multipliqué por esto a ambos lados y aquí tengo 0, eso sigue siendo 0. Y ahora utilizo mi fórmula, ¿no? De factorización, es decir, esto es z al cubo sería, ¿no? Que en este caso es al cuadrado más elevado al cubo, al cuadrado elevado al cubo menos 1 igualado a 0. Acuérdense que lo que estoy diciendo es que tengo u menos 1 por u cuadrado más u más 1 y esto pues ya sabemos que es u al cubo menos 1. Entonces por eso lo veo así y entonces esto se convierte automáticamente en z a la 6 menos 1 igualado a 0. Y entonces lo que estoy diciendo es que z en realidad si despejo es la raíz sexta del 1, ¿no? Pero esta raíz de sexta de 1 es compleja o es la ecuación z a la 6 menos 1, ¿no? Como quiera. Ahora, el 1, ¿cómo se representa en variable compleja? Pues se representa como e a la 2k pi por i. Y entonces esta simplemente se vuelve como e a la 2k pi y aquí entre 6 y obviamente pues es e a la capitercios y esto de i, ¿no? Y bueno, ponemos aquí, sí, k igual a 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Esta sería la manera en que nosotros pues vamos a representar nuestra solución, ¿no? Ahora, aquí recuerden que hay que descartar dos soluciones, la solución que me da 1 y la solución que me da menos 1, que pues pueden verificarlo. Uno es en 0, esta se descarta, y la otra sería en 3, que es cuando tengo pues pi, ¿no? E a la pi, entonces esta también se descarta. Las soluciones de la ecuación original, z a la 4 más z cuadrado más 1, simplemente van a ser en 1, 2, 4 y 5. Es decir, las soluciones serían, bueno, así como les llamamos, W sub 1 sería E a la pi tercio de I.
que obviamente este es un ángulo exacto, entonces es simplemente 1/2 más y raíz de 3 sobre 2. Acuérdense que es un ángulo exacto. La siguiente es cuando vale 2, que sería 2 pi tercios. W sub 2 igual a E a la 2 pi tercios. También de I, que lo único que hace es como una rotación, es decir, menos 1/2 más y raíz de 3 sobre 2. Pueden comprobarlo. La W sub 4, que sería la tercera solución, pues esta sería 4 tercios de pi, ¿no? Aquí sería E a la 4 pi tercios. De ahí que lo único que hace pues es también rotármela, es decir, me la vuelve menos 1/2 menos y raíz de 3 sobre 2. Y la última que es cuando vale 5, W sub 5, que bueno, prácticamente ya vieron, me va a dar esta. Estas serían pues las 4 soluciones de esta ecuación, descartando las soluciones de z cuadrado menos 1. Acuérdense que las de z cuadrado menos 1, pues es z menos 1 por z más 1, que sería pues el 1 y el menos 1, ¿no? Que me lo da el k igual a 0 y el k igual a 3 dentro de toda esta fórmula que nosotros tenemos. Bueno, esa es una manera de resolver ecuaciones de este estilo, ¿no? De este estilo. Lo pueden comprobar, pueden verlo. Y bueno, pensando en este tipo de ecuaciones, se puede resolver una más general y más bonita todavía. Este sería un problema un poco más interesante todavía, que sería resolver z a la n igual a z más 1 y esto a la n, ¿no? Con n que pertenece a los naturales. Fíjense bien en esta solución, lo voy a hacer así, solución. Pues hay que descartar un caso que sería el caso cuando n vale 1. Este no tiene soluciones si n es igual a 1. Entonces lo que tendría es z igual a z más 1. Y esto implicaría que 1 es igual a 0, ¿no? Entonces no hay solución. Esto es lo que tendríamos para ese caso. Luego, ahora sí, caso 2. El caso 2 sería n mayor o igual que 2 y ahí sí, pues voy a aplicar todo lo que nosotros estamos aprendiendo. Fíjense bien, tengo z a la n igual a z más 1 a la n. La idea aquí es pues dividir esto, es decir, ponerlo como z a la n entre z más 1 esto a la n igualado a 1. Y bueno, esta verla como un z entre z más 1 esto a la n igualado a 1. Entonces hago un cambio de variable, voy a llamarle w, si quiero, sea w igual a z entre z más 1. Esto va a implicar que w a la n valga 1. Esto sigue siendo complejo, recuérdenlo. Y el 1, pues yo ya lo puedo expresar, ¿no? Porque lo que estaría pidiendo entonces es que w sea la raíz enésima del 1, ¿no? Si 1 yo lo expreso así, sea 1 en forma polar como e a la 2k pi o exponencial, ¿no? También este 1 expresado de esta manera lo que me va a permitir es entonces decir que mi w sub k o mis raíces de la unidad, a esto se le llama la unidad, las raíces de la unidad, vienen a ser e a la 2k pi, esto entre n, ¿no? Y bueno, aquí la k sería desde 0, 1, 2 hasta n menos 1. Ahora esta, bueno, voy a trabajarlo un poquito más. Acuérdense que este WK se puede ver como un alfa sub K más U y beta sub K en este caso, vamos a decir que alfa sub K simplemente es coseno de, pues, este ángulo, 2K pi. Esto entre n más, en este caso, y seno de 2K pi. Esto entre n, ¿no? Eso solo para representar, digamos, esta ecuación. Entonces aquí voy a tener, al momento de aplicarle la raíz a esto, que era el W, ¿no? O sustituyendo el W como esto, pues voy a tener que es igualado a cada WK
para k igual a 0, 1, 2, hasta n menos 1. Entonces, fíjense bien, sustituyendo, tendría que z entre z más 1 tendría que ser igual a ese W sub k que acabo de encontrar, que ahora mismo lo estamos poniendo como alfa sub k más i beta sub k. Ahora, aquí voy a hacer una restricción más. Tendría que poner k igual a 1, 2, hasta n menos 1. Fíjense bien que quité k igual a 0 porque quito k igual a 0. Bueno, eso lo podemos ver aquí en esta esquina. Si yo tengo k igual a 0, cuando esto es w sub 0, pues aquí me vale 1, es decir, w sub 0, si ustedes se fijan, va a ser 1. Esto implica que z entre z más 1 va a ser 1, lo que implicaría que z sea z más 1. Y otra vez llego como al primer caso donde puedo cancelar la z y entonces 1 sería igual a 0. Es decir, esta no me va a dar solución para cuando k vale 0. Por eso lo considero de 1 hasta n menos 1. Y es que en realidad este es un polinomio de grado n. ¿Por qué? Porque al momento de extender esto, ¿no? Esto es z a la n más, pues aquí es válida mi fórmula combinatoria, perdón, igual, esto z a la n sería igual a z a la n más, y aquí comenzaría, ¿no? N combinación 1, z a la n menos 1, más, etcétera, hasta llegar una vez más al 1. Y bueno, estos me cancelan, ¿no? Y me queda un polinomio de grado, digamos, n menos 1, ¿no? Que es el polinomio de los combinatorios. Es decir, lo que tengo en mi ecuación polinómica, si lo quiero ver así, es desde k igual a 1 hasta n, de n combinación k, z a la n menos k igualado a 0. Esta es la ecuación que estoy en realidad resolviendo, la ecuación equivalente, que es la ecuación de las combinatorias acá, ¿no? Entonces esto lo cancelo y fíjense bien que, bueno, en esta igual a 0 no hay solución, entonces solo me quedo con n menos 1 de ellas. Una vez que ya tengo n menos 1 de ellas, pues así sí ya es cómodo trabajar, digamos, porque entonces yo lo que tendría aquí es que z en realidad se puede ver como un alfa sub k más i beta sub k, esto por z más 1. Entonces aquí voy a suponer una forma para z, sea, digamos, z igual a x más y, donde x y pues hay que determinarlos. Entonces lo que tendría en este lado sería x más y igualado a alfa sub k más i beta sub k. Esto por, bueno, aquí como va a ser una multiplicación de complejos, sería x más 1, la parte real. Y aquí más y, ¿no? Esta sería la parte imaginaria. Cuando hago esta multiplicación, bueno, se puede comprobar entonces que esto lo que me va a dar es x más y. Veamos las partes reales, sería alfa sub k por x más 1. Este sería menos, ¿no? Menos beta sub k y más, y ahora la parte imaginaria, bueno, esta es la parte real, le pongo un corchete, más aquí sería i por otro corchete, voy a usar, sería alfa, bueno, este primero mejor, beta sub k por x más 1. Y aquí pues más alfa sub k por y. Esta sería, digamos, mi manera de ver la multiplicación en los complejos. Ahora, para que estos dos números complejos sean iguales, pues se tiene que cumplir que la parte real es esta parte real y la parte imaginaria, pues es esta parte imaginaria, ¿no? Eso, pues es lo que nosotros siempre hemos puesto. Entonces, fíjense bien, haciendo un poco de álgebra, lo que voy a tener es x igual a alfa sub k, x más 1. Y aquí menos lo que sería beta sub k, y. Y la parte imaginaria y tiene que ser igual a esta parte que es beta sub k, x más 1. Aquí más alfa sub k, y.
Y bueno, esto nos va a llevar a un sistema equivalente, el sistema equivalente a resolver, déjenme ver. Bueno, esto es alfa sub k por x, lo despejo, saco factor común x, entonces se puede ver, tengan cuidado aquí al hacer las cuentas. 1 menos alfa sub k es por x más, en este caso, beta sub k y igualado a, me sobra un alfa sub k, ¿no? Entonces esto es alfa sub k. Este sería esta parte. Y ahora me falta esta. Bueno, aquí hay un beta sub k por x. Este beta sub k por x lo paso al otro lado, entonces me va a quedar menos beta sub kx. Y aquí más, aquí hay un alfa sub k por y, lo paso al otro lado. Aquí hay un lleno, lo pasé a restar, saco factor común y, entonces con mucho cuidado me va a quedar 1 menos alfa sub k, esto por y esto igualado a beta sub x. Pero acuérdense que esto es para cada k igual a 1, 2 hasta n menos 1, ¿no? Esta sería, digamos, la ecuación que nosotros vamos a tener. Vamos a resolver este sistema como hemos aprendido. Entonces lo vuelvo a copiar acá. Déjenme copiarlo. 1 menos alfa sub k, esto por x, más beta sub ky. Y esto igual a alfa sub k. Aquí igual es menos beta sub kx, si no me equivoco, más, creo que se repetía, 1 menos alfa sub k, esto por y esto igualado a la vez por beta sub k. Esto igualado a beta sub k. Lo vuelvo a copiar porque, bueno, voy a usar el método de eliminación para ambas. Ya van a ver, utilizamos el método de eliminación. Por eso lo voy a volver a copiar. Vamos a hacer aquí de un solo. Ok, así. Igual a beta sub k. Entonces, en esta primera, pues voy a eliminar o voy a tratar de eliminar lo que sería la y. Sí, eso es lo que vendría a ser. Voy a buscar multiplicar acá, entonces. Esta pues la voy a multiplicar por 1 menos alfa. Toda la ecuación por 1 menos alfa sub k. Para tener este coeficiente aquí. Y bueno, aquí ocupo un beta, entonces voy a multiplicar por menos beta sub k. En esta ecuación, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que voy a obtener? Pues primero en esta ecuación lo que tendría es 1 menos alfa sub k, esto al cuadrado por x. Aquí más beta sub k por 1 menos alfa sub k, esto por y, igualado a, bueno, cuando hago la multiplicación, no sé si se fijan, me va a quedar alfa sub k por 1 menos alfa sub k. Cuando hago esto, pues me queda beta sub k, esto al cuadrado por x, y aquí menos, aquí sí me queda beta sub k por 1 menos alfa sub k y, igualado, bueno, a menos beta sub k, pero al cuadrado. Entonces, al momento de sumar esta parte, pues ya vimos, esta parte se cancela y fíjense bien qué es lo que me queda. Pues aquí me queda esto, me queda 1 menos alfa sub k, esto al cuadrado, más beta sub k al cuadrado, esto por x, y al final pues aquí me queda igual a alfa sub k menos alfa sub k, esto al cuadrado, menos beta sub k, esto al cuadrado. Ahora, quiero que nos vayamos a los alfa sub k y beta sub k. Acuérdense que el alfa sub k es coseno de esto. Ah, y este era perdón, aquí creo que este era el beta sub k, ¿no? Más bien. Disculpen, este es el beta sub k. Entonces tengo alfa sub k como coseno y beta sub k como el seno, ¿no? Sin el i. Sin el i. Acá sin el i.
Entonces, si yo hago el cuadrado de cada de ellos, es un coseno cuadrado más un seno cuadrado, es decir, alfa sub k al cuadrado más beta sub k al cuadrado, pues eso me va a dar 1 siempre. Esa propiedad la voy a usar acá porque aquí tendría un 1 o un menos 1 al final y aquí puedo hacer esto, ¿no? Puedo hacer 1 menos 2 alfa sub k más alfa sub k al cuadrado más beta sub k, eso al cuadrado, todo eso por x. Y esto sería pues alfa sub k menos 1. Fíjense que esto también me va a dar 1, 1 más 1, 2, 2, entonces puedo sacar factor común, menos 2, de hecho, ¿no? Menos 2 por 1 menos alfa sub k, esto por x igualado a alfa sub k menos 1. Mando a dividir y entonces lo que obtengo, perdón, aquí más 2, no le cambié el signo, más 2, ¿no? Entonces cuando mando a dividir, aquí lo que me va a quedar es x igual a, ahora sí, menos 1 menos alfa sub k entre 2 por 1 menos alfa sub k. Cancelando, ¿por qué? Bueno, porque acuérdense que es un coseno de un ángulo 2 pi entre n y nunca se vuelve 1. Y entonces aquí me va a quedar pues menos 1/2. Esta sería el valor de la x. Ahora algo similar voy a hacer con la y. Fíjense bien, ahora voy a eliminar la x. Bueno, aquí multiplico por beta sub k. Aquí ya tengo el signo, digamos. Y aquí por 1 menos alfa sub k, ¿no? Entonces veamos qué me va a quedar en la x. Entonces acá para esta me va a quedar... bueno, esto se cancela, lo voy a hacer de un solo mejor. Bueno, está bien despacio. Beta sub k por 1 menos alfa sub k. Esto por x más beta sub k al cuadrado por y igual a alfa sub k beta sub k. Así, ¿no? Cuando hago esto por esto, menos beta sub k por 1 menos alfa sub k por x más, bueno, aquí 1 menos alfa sub k, esto al cuadrado, por y igualado a, fíjense que cuando hago la multiplicación es beta sub k menos alfa sub k beta sub k. Esto, y ahora, bueno, esto lo sumo, ¿no? Sumo todo esto. Obviamente aquí se me va a cancelar esta parte. Esto también se me va a cancelar. Y esta parte de acá es justamente esta parte de acá que ya sé que es 2 por 1 menos alfa sub k. Es decir, lo que me va a quedar aquí, fíjense bien, entonces, lo que me va a quedar ya un poco más rápido, 2 por 1 menos alfa sub k, esto por y esto lo que me va a dar es igual a solo beta sub k, ¿no? Y entonces lo que estoy diciendo es que el y simplemente es beta sub k sobre 2 por 1 menos alfa sub k. ¿Y esto qué es? Bueno, el beta sub k era un seno, es seno de, en este caso era 2 pi entre n. Y aquí pues vendría a ser un 2 por 1 menos, en este caso, un alfa, ¿no? Que sería coseno de 2 pi, esto entre n, ¿no? Esto es lo que me daría, digamos. Y sería esto. Miren que el x es menos 1/2 siempre, pero el y es seno de 2 pi entre n entre 2 por 1 menos coseno. Este en realidad lo podría ver como un seno cuadrado, ¿no? En realidad es ángulo, ¿se acuerdan lo que vimos en el video anterior? Vimos que 2 seno cuadrado de alfa medios, pues era 1 menos coseno, ¿no? De alfa. Esto fue lo que vimos. Y entonces más o menos me acordé que esto es lo que tenemos. Y entonces fíjense que aquí voy a simplificarlo solo por molestar. Esto va a ser y igual a 4 por lo que sería un seno cuadrado. Como es un ángulo medio, sería kpi entre n, ¿no? Estoy dividiendo entre 2 este ángulo. 2 kpi entre n lo estoy dividiendo entre 2. Pero no sé si se acuerdan que este lo puedo ver como un ángulo doble también. Puedo ver un seno de 2 alfa. Yo me acuerdo que es un 2 seno de alfa, coseno de alfa.
Entonces el alfa aquí es capi entre n, ¿no? Se puedo hacer esta parte, más bien creo que puedo usar esa identidad. Este seno de 2 capi entre n es un 2 seno de capi entre n. Y esto por un coseno de capi entre n. Y bueno, aquí sí puedo simplificar, digamos, puedo simplificar todo esto y lo que me va a quedar es y igual a coseno entre un seno, cotangente, ¿no? Entonces en realidad me va a quedar cotangente de capi entre n, todo esto por un medio, así, un medio por cotangente de eso. Y esa pues es una solución más bonita, es decir, las soluciones, si yo tengo esta ecuación, si tengo z a la n igual a z más 1 a la n, entonces sus soluciones z sub k, ahora sí, vendrían a ser menos un medio más y medios la cotangente de capi entre n, ¿no? Y aquí pues la k va desde 1, 2 hasta n menos 1. Ahora sí, creo que ahí ya quedó complacido. Bueno, espero les haya gustado este video. Está muy interesante esto de variable compleja. Saludos, éxitos y que estén bien.